Vamos a hacer una tefilá y ya entonces vamos a empezar con el Sidur, leyendo primero un salmo. Vamos a hacer tefilá. Padre eterno Yahweh, en el nombre de don Yahshua Mashiach, por favor, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz, Yahshua Mashiach. Háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh, tu bendito Espíritu. Toda Gabá Yahshua, Hamashiach, Omen, Beomen. Y aplaudimos porque es fiesta. Aleluya, es Shabbat. Abran su Biblia en el Salmo 100, por favor. Vamos a leer todos con gozo, con ánimo, el Salmo 100. Salmo 100, muy bien. Y este tema que voy a tocar el día de hoy, que es recta final 154, es muy importante lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, el Salmo 100 dice así, es un salmo de exaltación. Cantad alegres a Yahweh, habitantes de toda la tierra. Servid a Yahweh con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Yahweh es Elohim, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus patios con exaltación, exaltadle, bendecid su nombre. Porque Yahweh es bueno, para siempre es su compasión y su verdad por todas las generaciones. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, Omen, Omen, bendito es el Abacados. Y ciertamente, a lo mejor tu Biblia tiene ahí muchas citas, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Salmos, Jeremías, etcétera, etcétera, porque así es para siempre su compasión del Eterno. Bueno, inicio el tema. Yahshua despojó al Sanedrín de su autoridad. Pero tenía el Eterno, como, bueno, la gente busca señales, dice Yahshua, pues dio una señal muy clara, ¿sí? En aquel tiempo. Sin embargo, los que debían de reconocerlo no lo reconocieron como el Rey de Reyes y pues menos iban a reconocer las señales, ¿verdad? Si no lo reconocieron a él, menos iban a reconocer las señales. ¿Cuál señal utilizó Yahshua para decir al Sanedrín se le acaba su autoridad y les daba la autoridad a los apóstoles, a los seguidores de él, a los que le obedecemos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach? Ahora, hago una aclaración, hermanos, es muy importante. La autoridad pasó a los apóstoles, no a todo el pueblo. Recuerden esto, el Eterno hablaba al pueblo en parábolas, ¿sí? Pero no todo el pueblo le obedeció. Es más, muchos de los que lo seguían y les hizo milagros y demás, después gritaron, crucifícale, crucifícale, tremendo, ¿no? Bueno, ¿cuál fue la señal? Que Yahshua maldijo la higuera. Pero vamos a verlo esto con mucha calma. Por favor, vamos a Mateo 21, vamos para allá, a Mateo 21. Muy bien. Y van a ir subrayando por favor, lo que yo les diga. Sí, les conviene subrayarlo porque de esa manera vamos a aprender más. Busquen Mateo 21. Perfecto. Muy bien. Dice así Mateo 21. Voy a empezar a leer en el verso 18. Por lo pronto, voy a empezar por el 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada de ella en ella, sino hojas solamente. Subrayen lo de hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Voy a leer hasta el 22. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Yahshua les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Se está refiriendo a cosas, mover en la fe, no a quitar un cerro, ¿verdad? Un volcán, no nos está refiriendo a eso. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Anotes en eso. Ahí ya estaba digamos, el paso, digamos, de la transición, por así decirlo, que fue en un segundo, al decirlo eso el Eterno. Ahora vamos a analizar esto con mucha calma. Vamos a ir a Marcos 11. Marcos 11, verso 12 al 14. Ya lo tienen, Marcos 11, verso 12 al 14. Ese es un tema corto, pero muy profundo.
Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, aquí subrayen, tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces vayan subrayando, hojas, la religiosidad de los fariseos, la religiosidad del Sanedrín, ¿sí? Pues no era tiempo de higos. ¿De acuerdo? Ahora, entonces Yahshua dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Bueno, los líderes espirituales, bueno, para empezar, a ver, la higuera siempre ha representado a Israel. En este caso, vamos a ver con puntos y comas, que se está refiriendo al Sanedrín, ¿sí? Al rabinato, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, los líderes espirituales de Israel tenían que dar, esto ya está explicado, mucho fruto espiritual. Ahora, Yahshua esperó 3 años, váyanlo anotando, para ver si lo reconocerían como el Mesías, y no lo hicieron, no lo reconocieron. Entonces voy a volver a repetir eso porque es importante. Tenemos tiempo, es un tema cortito. Los líderes espirituales de Israel tenían que dar fruto espiritual. Puedes poner punto y coma. Yahshua HaMashiach esperó 3 años para ver si lo reconocerían como el Mesías y no lo hicieron. Y yo diría 3 años y medio. Ahora, vamos por favor a Lucas 13. No sea que te pase a ti eso. Reconócelo ya. Y si Él es el Mesías, porque lo es, hay que guardar el Shabbat, hay que guardar las fiestas, hay que guardar la santidad, hay que entrar a los pactos, etcétera, etcétera. Porque si no, entonces quiere decir que no lo estás reconociendo como el Mesías. Y lo digo con mucho amor, pero sí con mucha exigencia. Porque si tú dices que sigues al Mesías y guardas el domingo, Yahshua es nuestro Mesías. Entonces, a ver, vamos a ver en Lucas 13, el verso 6. ¿Sí? Vamos a ver, Lucas 13, verso 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo, ahí está, subrayo de 3 años, que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? 8. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. 9. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Se dan cuenta? A ver, vamos a volver a leer, sigue bien, no te distraigas, por favor. Dijo, el verso 6, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Bueno, ahora, vamos por favor a Isaías 61 para recordar, pues ya son muchos estudios de la bendita Tanaj, de la Torá, de Yahshua, las palabras de Yahshua Mashiach. Entonces, junta todo. Por eso hay que ver muchos videos, escuchar la radio Simchat Torah, la alegría de la Torah, a través de la página gozoypaz.mx, o bien poner Gozo y Paz TV. Entonces vas a tener todos los conocimientos más frescos. Bueno, entonces, en Isaías 61 ya hemos leído y dice así, verso 1, el Espíritu de Yahweh el Señor está sobre mí porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh, que es el Shemitah, el año sabático,
y el día de venganza del Elohim nuestro. Porque él habló del juicio en Mateo 24, Yahshua, a consolar a todos los enlutados. Bueno, entonces, de ahí hacia adelante, prácticamente los 3 años. Digo, no prácticamente, o sea, los 3 años, y ahorita vamos a ver exactamente cuándo es que Yahshua maldijo la higuera. Entonces, a ver, a partir de Isaías 61 empezó a correr el tiempo. No desde su nacimiento de Yahshua. ¿Sí? Bueno, entonces, una vez que leyó esto del profeta Isaías, que es la Haftará de Nitzavim, la Haftará, la parashá que se lee unos días antes de la gran fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. ¿Sí? Bueno, ahora pongan mucha atención, véanme tantito, no anoten nada. Justo antes del último Pesaj, que pasó Yahshua HaMashiach aquí en la tierra, ¿sí? Solo 5 días, anoten ese dato, sí, anótenlo mejor. Solo 5 días antes de morir, lógico, resucitó al tercer día, pero solo 5 días antes de morir, maldijo una higuera verde. Ya lo anotaron, una higuera verde, y ponle ahí igual tribunal rabínico. Ponlo tal cual. ¿Pero por qué 5 días antes? Porque representa los 5 libros de Moshe. No es Cábala, representa los 5 libros de Moshe. Todavía 5 días antes estuvo dando enseñanza y que aprendieran y que él era el Mesías, que lo reconocieran, pero no lo reconocieron. Y hasta la fecha. Y muchos que se dicen creyentes, pues creen, pero son oidores, pero no hacedores de la palabra. Entonces, la higuera representa, en este caso, no todo Israel, pero sí al tribunal rabínico. Ahora, anoten esta palabra, yo se las dicto. B grande, la letra E, la letra T, la letra F, la letra A, la letra G, la letra E, N. Bet Fagen. Ahora, Bet Fagen significa la casa de los higos verdes. Anótenlo, váyanlo anotando, hermanos. Significa Bet Fagen, la casa de los higos verdes. Ahora, en el tiempo de Yahshua, era una aldea sacerdotal, para que se entienda. Era una aldea donde estaban los Kohanim, pero también el tribunal rabínico. Anote, y esa aldea, no una ciudad, no, la ciudad es Jerusalén. Esa aldea quedaba dentro del Monte de los Olivos, o sea, era parte del Monte de los Olivos. Váyanlo anotando, ¿de acuerdo? Ahora, yéndonos hacia atrás, hacia Bereshit, hacia Génesis, había el árbol de la vida, el árbol del bien y el mal, ¿sí? El árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. Ahora, el árbol del bien y el mal en el Edén era una higuera, no un manzano. Anótenlo, por favor, eso es importante. ¿De dónde sacaron que era una manzana? Eso quién sabe, pero en realidad no. Todo apunta a que era lógico, una higuera. Bueno, ahora vamos a continuar. En el Edén, en el Edén la higuera, por lo que dice la Biblia, tendría unas hojas muy grandes, no como ahora. Por eso se pudieron hacer delantales Adán y Eva. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos entendiendo. Entonces tendría unas hojas preciosas, muy grandes. Era el jardín del Edén, estaba todo hermoso, precioso. Era un precioso lugar. Entonces una higuera, bien, con unos higos preciosos, con hojas grandes, no como ahora, repito. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos otra vez a Marcos. Vamos a Marcos, y esto es tan importante y nos atañe a todos, sobre todo a los que ministramos la bendita palabra del Eterno, para no ser tropezadero para el pueblo.
Entonces en Marcos 11, verso 14, dice así. Entonces Yahshua dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, si nosotros seguimos leyendo, ¿sí? Vean todo lo que hacían. 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Yahshua en el templo, el Bet Hamikdash, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso está en Isaías 56, verso 7 y en Jeremías 7, 11. Y lo oyeron los escribas y los principales coanín y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pues al llegar la noche, Yahshua salió de la ciudad, Yahshua salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Kefas, Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Yahshua les dijo, tened fe en Elohim, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, todo lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora vamos a ver qué tiene eso que ver con la fe, porque aquí lo dice Yahshua. Al quitar al Sanedrín como autoridad, porque él es Elohim, dejó a los apóstoles, a sus discípulos. Y eso habla de que las cosas se deben mantener con fe, porque fe es creer, confiar y obedecer, cosa que los escribas de aquel tiempo, los Juanín, hacían lo contrario. Por eso trae la parábola, o sea, por eso el Eterno dice, si tú crees así, puedes remover este problema del tamaño de un cerro, del tamaño de un volcán. Estoy haciendo no añadiendo ni quitando, pero usando mis propias palabras. ¿De acuerdo? Por eso es, porque ellos no tenían fe, ellos no creyeron. 3 años vino a buscar fruto, no lo halló. ¿Sí? Ahora, por haber comido de ese árbol, fue pecado y trajo la muerte. Fíjense muy bien, por haber comido Adán y Eva de ese árbol, de la higuera, trajo el pecado como tal, la muerte. Ahora, anoten esto, igualmente el Sanedrín. Igualmente el Sanedrín. Váyanlo anotando. Falta de higos y abundancia de hojas es igual a religiosidad. Por eso Yahshua HaMashiach nos dice, por los frutos los conoceréis. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, ahora, vamos a pasar a ver en Mateo 21, vamos para allá, vamos a Mateo 21 nuevamente en el verso 18. Vamos a releerlo, hermanos. Es muy importante que se entienda por qué maldijo a la higuera, porque no habían dado fruto, eran religiosos, hacían negocio con la palabra, por así decirlo, pues ellos estaban ahí haciendo un negocio en el templo, y él lo embona, o sea, lo une más bien, perdóneme, con tener fe, porque eso es lo que no tuvo el Sanedrín. No tuvo fe, no cree, no obedeció, no nada. Bueno, entonces, vamos a ver, Mateo 10, una vez más, Mateo 21, verso 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, o sea, pura religiosidad. No decía que se hacían largas, filacterias y todo lo demás.
y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? 21, respondiendo Yahshua les dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe, es decir, el Sanedrín no lo tuvo, los Juaní no lo tuvieron, tú ten fe, tú obedece a Yahshua, no al Sanedrín. Ahora yo te lo digo directamente, pues son palabras de Yahshua. Tú tienes que obedecer no takanot, no mandamientos rabínicos, ni mandamientos de hombres, ni mandamientos de ninguna denominación. Tienes que obedecer a Yahshua. ¿De acuerdo? Respondiendo Yahshua, el 21 les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe, hago un paréntesis, como no la tuvieron ni el Sanedrín, ni los Juaní, ni nadie, y no dudaréis, no solo haréis eso de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Si tú no habías analizado, qué bueno que el Eterno te está abriendo los ojos por medio de su bendito Ruach Kodesh, porque tiene que ver una cosa con la otra. Ellos no creyeron. Tú tienes que creer, pero la fe es eso, creer, confiar y obedecer. Y después les digo, les voy a compartir un tema que solamente los misterios del reino de los cielos les es revelado a los obedientes. A los que no obedecen no se les revela eso. El Eterno nos revela más bien. Ahora, Bet-Fagé, decía yo que era una aldea sacerdotal, lo estoy diciendo así para que se entienda, en el Monte de los Olivos, donde el Sanedrín dictaba sus doctrinas, no las de la Torá, dictaba sus doctrinas, y donde sentenciaban a muerte, como en el caso de Esteban. Vayan anotando, hermanos. Ahora, Yahshua decidió nacer judío. Por eso dice él mismo en Juan 4, cuando habla con la samaritana, la salvación viene de los judíos. Bueno, ahora mucha atención. A Yahshua lo hicieron, vayan para que vean qué cegadez había, lo hicieron morir a Yahshua como gentil. Anoten eso, y no como judío. O sea, fue una abominación y lo crucificaron desnudo. Entonces, a ver, vean ustedes la importancia. Hicieron morir a Yahshua como gentil, porque ellos no tenían autoridad, digamos, directa para crucificar a alguien, pero sí para apedrearlos. Por eso a Esteban lo mataron a pedradas, pero a Yahshua no. A él lo colgaron de un madero. Bueno, pero es que el Eterno permitió todo eso porque está en su bendito plan de redención, de dar su vida. Entonces a Yahshua lo hicieron morir como gentil. El castigo de cruz, lo cual los romanos habían copiado de los fenicios y los cartagineses, eso lo ministro en el tema de Pesaj, era eso para los gentiles. Y lapidados o apedreados era para los judíos. Anoten eso, entonces a Yahshua le hicieron lo que quisieron. Por si no lo habías analizado así, que lo hicieron morir como gentil. Terrible. O sea, el eterno Yahshua se rebajó, se humilló más bien a lo más bajo por nuestra salvación. Entonces, si creemos en Él, si se nos llena la boca decir, Él es mi Salvador, Él es mi Mesías, hay que obedecerle, guardando el Shabbat y no el día de los egipcios y demás, ya todo eso lo hemos visto. Bueno, ahora mucha atención. La profecía de Zacarías, vamos para allá, a ver. Yahshua dijo a sus discípulos, vayan a Bet-Fagé y traigan un burrito. ¿Se acuerdan? Pero vamos a Zacarías primero, a ver, para que se le entienda bien, hermanos preciosos. Vamos para allá. Entonces, ahora el Eterno te va a revelar más cosas, nos está revelando más cosas. Zacarías 9:9. ¿Sí? Muy bien. Yo lo tengo subrayado, pero pues ya los años. Y es que hasta eso, ya ni las tintas son iguales a las de antes, porque yo tengo otros apuntes más antiguos o más viejos, pues sí.
siguen igual de subrayados. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Yarushalayim. Aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y te remite a Mateo 21, verso 5 y a Juan 12, verso 15. Ahora, ¿por qué exactamente el Eterno quiso que fueran hacia allá y no hacia otro lado? Todo tiene un significado, hermanos. Entonces vamos para Mateo. Yo lo que quiero es que ustedes, al recibir toda esta información y la que le has recibido durante tantos años ya, es que lo valores a Yahshua, no a mí. Valora a Yahshua. O sea, dale su justo lugar. Él es el Rey de Reyes y tienes que obedecerle si quieres ser salvo. ¿Sí? Entonces vamos a Mateo 21 y vamos a leer del 1 en adelante. ¿Ya tienen Mateo 21? Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, subraya ahí por favor, al monte de los olivos, les decía yo, era una aldea de sacerdotes de Coanín, en el mismo monte de los olivos, Yahshua envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros. O sea, subrayó, o sea, él ha de haber dicho Betfagé, o sea, ha de haber señalado, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decidle, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Yahshua les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, sus talitot, ¿sí? El talit, que significa el reino, aleluya. Vean un tema, ¿qué significa el talit, ¿sí? Bueno, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus talitot y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus talitot en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Recuerda ver qué significan las palmas. Es victoria. ¿Sí? Por eso en los salvos agitan palmas, en Apocalipsis 14. Bueno, el 9. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hoshana, que quiere decir sálvanos. De ahí viene el nombre de Oseas, Oshea. Sí, sálvanos. Al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hoshana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, Yarushalayim, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Yahshua, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Yahshua en el templo de Elohim y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 14. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Bendito es tu nombre, Yahshua Mashiach. Pero los principales Coanín y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo diciendo, Hoshana al Hijo de David, se indignaron. Las hojas, la religiosidad. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Yahshua les dijo, sí, nunca leísteis. Eso de nunca leísteis es tremendo, hermanos. Es como decirle, pues, ignorantes, que no han leído. Si nunca leísteis. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la exaltación. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y ya lo acabamos de leer, lo que pasó. Bueno, entonces, ¿cuál es el simbolismo?
Anótenlo. El simbolismo de o sea, de mandar a sus discípulos a Betfagé, era como decir que Yahshua fue a la Corte Suprema, la encontró reprobada y de ahí la encontró reprobada, la autoridad de aquel tiempo, igual a de ahora, la encontró reprobada y de ahí tomó su transporte para venir y entrar a Jerusalén. Es que está todo cerca, estaba el templo, y lógico, el Monte de los Olivos y la aldea Betfagé, la aldea sacerdotal. Ahora, Yahshua HaMashiach, bendito es su nombre. El que se haya marchitado la higuera era, anótenlo con letra grande y que no se te olviden nunca, la desaparición del Sanedrín, espiritualmente y para siempre. Porque aunque después siguió funcionando hasta el año 70, cuando ya destruyen los romanos el templo, pero espiritualmente es algo tremendo. Entonces, Yahshua HaMashiach, el que se haya marchitado la higuera, representa la desaparición del Sanedrín desde ese momento para siempre. El Sanedrín había llegado a su fin. Nosotros como Meshijín, como mesiánicos, estamos esperando que venga Yahshua, porque Él es el Rey de Reyes, Él es el sumo Cohen y Él es el sumo profeta. Ahora, vamos por favor a cantar de los cantares. Por eso dije que es un tema corto, pero bastante fuerte, porque si tú obedeces mandamientos, lo hablo tal cual con la autoridad que Yahweh da a sus hijos, a sus siervos rabínicos, estás fuera de la cobertura de Yahshua. Si tú celebraste las fiestas en el mes octavo, estás fuera totalmente de la cobertura de Yahshua. Y ahorita vamos a ver cosas más profundas. Ahora, Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 13. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Cantar de los Cantares ya está ministrado en este mismo canal, Shalom 132, véanlo. Y esa es una profecía, es decir, el eterno Yahshua está hablando como novio a la novia. Y la novia no es la iglesia, es Israel. La novia es Israel. Pero el Israel restaurado en todas las cosas, que crea en Yahshua, que no le menciona con nombres, con apodos, como Jesús, como Jehová. No. Yahweh, Yahshua, que guarde el Shabbat, que guarde las fiestas, que coma kosher, que haya hecho tevilá en el nombre de Yahshua HaMashiach, como lo dice Pedro. Bueno, lo mandó primeramente Yahshua, ¿verdad? No dijo, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, eso es Trinidad y eso viene de Egipto. Con todo lo que ministramos el miércoles pasado, o se ponen las pilas muchos o se las ponen, porque Yahshua ya viene. Y lo digo con mucho amor, respeto, pero con exigencia. Yo estoy lanzando la palabra, soy una atalaya. Entonces, a ver, esto aquí Cantar de los Cantares 2.13, subrayenlo por favor, está aquí de alguna manera el rey Salomón, que fue el autor del libro, está profetizando, narrando, digamos, los días venideros, ¿sí?, de lo que estamos estudiando en Yahshua HaMashiach. La higuera ha echado sus higos. La higuera, el tiempo, voy a hablar claro. El tiempo en que Yahshua escogiera a algunos para anunciar en este tiempo que Yahshua viene, que hay que arrepentirse y apartarse de los pecados, confesar que Él es el Señor, guardar la bendita Torah. La higuera ha echado sus higos.
O sea, la higuera se refiere a todo aquel que sea ungido para anunciar la palabra con fuerza y con poder, apoyado desde luego por Yahshua, porque solos no podemos hacer nada. Juan 15:5. No sé si me estoy dando a entender. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Vuelvo a repetir, la higuera no se refiere a todo Israel en este caso. Se refiere a la restauración, porque ¿cómo vendría la novia si alguien no hubiera un amigo del novio que anunciara, el novio viene, hagan teshuvá, arrepiéntanse? ¿Se va entendiendo? Bendito es Yahshua Mashiach por estos días que estamos viviendo, que ustedes están viviendo, que nosotros estamos viviendo. Esto, vuelvo a repetir, narra los días venideros de lo que estamos estudiando ahora mismo, que Yahshua viene pronto. Ahora vamos a Mateo, espero que le vayan entendiendo, yo creo que sí, pero sobre todo es que la cuestión es entenderle, pero que llegue al corazón, no nada más a la mente. Mateo 21. Entonces el Eterno, su obra bendita, bendito es Yahshua Mashiach, sería entregada a quien diera frutos. Sería entregada la obra a quien diera frutos. Por eso ahora entiendes lo de la aldea, Betfagé, por qué lo del burrito, por qué Zacarías 9:9, ¿sí? Zacarías profetizó. Vamos a Mateo 21 y vamos a ver el verso 43. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿Ya tiene el 43 de Mateo 21? Por tanto os digo que el reino de Elohim será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea, los frutos de Yahshua. No de nosotros, porque sin él no podemos hacer nada. ¿Sí? Ahora vamos a ver esto. ¿Sí? Desde el verso 42, vamos armando todo. Yahshua les dijo, nunca leíces en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, 43 todos fuerte, por tanto os digo que el reino de Elohim será quitado de vosotros. Ponle ahí Sanedrín, corte rabínica, como gustes, y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere, sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere le desmenuzará. ¿Quieres saber qué quiere decir con puntos y comas? Ve, busca el Evangelio de Mateo en este mismo canal Shalom 132. Entonces el Eterno quita, arrebata. Él quita. No arrebata, más bien Él quita. ¿Saben qué? Ahorita me viene una cita cuando dice Yahshua HaMashiach que nadie robe tu corona. ¿Sí? Entonces, a ver, Él quitó esa autoridad. Trae acá, como diciendo, es un decir. Y la entregó a sus discípulos. Bendito es Él. Y hasta la fecha. Ahora mismo. Entonces, vamos a Mateo 16, atrasito. Mateo 16, verso 19 y 20. Mucha atención porque voy a decir cosas muy importantes que están en la Biblia. Mateo 16, verso 19 y 20. Y a ti te daré las llaves. Vamos a leer desde desde el 18, vamos a leer desde el 18. Y también te digo que tú eres Kefas, y sobre esta roca, pero Yahshua se refería a él mismo, sobre esta roca. ¿Sí? Edificaré mi Keilah, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Te das cuenta? Keilah, gozo y paz local y mundial, y los que se van agregando. Por eso te he dicho, ahí, si tú obedeces, crees y obedeces al 100%, no te va a pasar nada con todo lo que ya está. Y con todo lo que va a venir para el año 2025 gregoriano. Aquí está. Tómate de las promesas de Yahshua, pero hay que ser obediente. No hay que andar chismorreando, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo? Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a subrayar el 18.
y el 19, y ahorita voy a ministrar. Y aquí es donde dice la iglesia tradicional, es que Pedro fue el primer papa. ¿Cuál? No, nada de eso, no. A ver, Mateo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Kefas, y sobre esta roca edificaré mi Keilah, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Subraya eso. Son promesas. No, deja de llorar y de estar, ay, pero es que la tribulación y que esto y lo otro, no sabemos qué hacer. Ya está. Son palabras de Yahshua. Y a ti te daré las llaves del reino. Y entonces, bueno, la cuestión romana, que Rómulo y Remo, que una loba y que quién sabe qué. Y ahí están las llaves de San Pedro en el escudo del Vaticano. No tiene nada que ver. Y a ti te daré las llaves del reino, de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó, dice el 20, a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Yahshua, el Mashiach. Bueno, ahora, todo esto ya está ministrado. Vean los evangelios, pues, para que se entienda. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todas las cartas de Pedro, de Juan, Santiago, Jacobo, de Pablo. Es una riqueza, está el libro de los Hechos. Bueno, es una riqueza porque es la Biblia. Ahora, ¿qué es esto de yo te daré a ti las llaves del reino de los cielos? Bueno, les vuelvo a repetir, ya voy a dar ese tema. Solamente los misterios del reino de los cielos les he revelado a aquel que es obediente. Ahora, aquí es la autoridad dada a sus discípulos. Anótalo ahí. Mateo 16, verso 18-19 es la autoridad dada, ¿sí?, a sus discípulos. No a hombres que visten con gorros de Dagón, del dios Dagón, el dios de los filisteos, que es la boca del dios pez, como la que se pone el Papa, Mitra, de los cardenales y de los obispos y todas esas visiones. No, no es eso. No. Vean a quién le dio la autoridad. Pero miren cómo la gente tiene fe en toda esa gente. Vestida con cosas de paganos, más paganos no se puede. Ahora vamos a Mateo 18. Mateo 18, verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, su nombre es Yahshua, ahí estoy yo en medio de ellos. Bendito es el nombre del abacados. A ver, ¿cómo es posible entonces que un humano puede decir que va a estar en todas partes? Solamente Elohim, Dios, Elohim. Él es Yahweh. Yahshua es Yahweh. Uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bueno, ahora, pongan mucha atención. La idea está que aquí está hablando de la omnipresencia de Él. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con todo lo que hemos recibido hasta ahorita en ese momento? Caminar el camino angosto de Yahshua HaMashiach. ¿De acuerdo? Y atención a esto, porque yo lo mencioné en el 2016, restaurado el calendario, a pesar de que muchos se opongan y que son malvados. Vamos, miren, en Mateo 24, Yahshua nos advirtió sobre falsos cristos, ¿verdad? Dicen en las traducciones, falsos Mashiach, falsos maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Mateo 24, verso 5, busquen ahí adelantito, Mateo 24, ¿verdad?
Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, y a muchos se engañarán. Y luego, por ejemplo, aquí en el verso 23, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Mashiach, o mirad, allá está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos Mashiach y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahora, entre otros, pongan atención a lo que voy a decir, con la autoridad que Yahshua da a sus hijos, a sus siervos, entre otros, Hillel, el que hizo el calendario para la amada casa de Judá. Porque él, al hacer el calendario y todo el rabinato seguirlo, apoyarlo, entonces un falso maestro con la autoridad que Yahshua HaMashiach da a sus hijos, a sus siervos, y entonces hacer las fiestas en una fecha que no corresponde. Cuando no lo sabíamos no había pecado, pero ahora porque vemos, nuestro pecado permanece. Eso está en Juan, en el Evangelio. Entonces, ¿quieres un falso maestro? Ahí está Hillel. Y ya lo ministré yo en la restauración del calendario hebreo, cuando en los mismos libros, y es la muy amada casa de Judá, dice que aunque las fechas estén erradas, las seguirán. Pues eso no puede ser un buen maestro, ¿no? Ahora, quiero dejar muy claro en esto. El Eterno, por ejemplo, quiso hablar con todos en el monte Sinaí, pero el pueblo dijo, le dijeron a Moisés, habla tú con Yahweh, Moisés, Moshe, no sea que muramos, ¿se acuerdan? Bueno, entonces el Eterno le hablaba al pueblo en parábolas y a sus discípulos directos les revelaba los misterios del reino y hasta les dijo muchas veces, lo vamos a ver en ese tema, a ustedes les es permitido entender las profundidades del reino de los cielos, los misterios del reino de los cielos. Y entonces tenemos que entender que cuando alguien del pueblo necesita algo, tiene que acudir a alguien que esté ungido por el Eterno, que tenga frutos, muchos frutos, por los frutos los conoceréis, ¿de acuerdo? Tiene que guardar la Torah bien. El Eterno nos va revelando cosas y las vamos haciendo, porque no nacimos con Torah nosotros. Pero bendito es Yahshua HaMashiach, que es la restauración. Conclusión de este tema, muy importante. Es que si no se entiende bien este tema y no se lleva a cabo, entonces sigues dependiendo de la maldición de la higuera. Estarías en maldición al seguir todos los consejos rabínicos, no de bendición. Tú tienes que seguir la bendición de Yahshua. Tienes que buscar estar bajo talí de Yahshua. Eso es muy importante, muy importante. Me voy a poner de pie, bendito es el Abacados. Y vamos todos a ponernos de pie y con toda adoración, no reverencia, adoración a Yahweh, decirle así, toda Gabá, Padre eterno Yahweh, por tu palabra. Hemos entendido mejor sobre la maldición de la higuera, sobre todo lo que tú haces, bendito Yahshua Mashiach. Toda Gabá por abrirnos los ojos espirituales, para entender mejor tu bendita Torah y no desagradarte en nada. Te exaltamos, bendito Yahweh. ¿Quién eres, Yahshua HaMashiach? Omen, beomen. Exaltemos al eterno amado Zagim. Bendito es el Abacados. Llegó la hora de bendecir a nuestros hijos. Pongan las manos